Entonces la idea es tener un temario básico de puntos fundamentales. La idea es explorar las diferentes formas que se hacía televisión en las diferentes etapas, arrancando desde, esta es una página del libro de guardia de la planta transmisora del 17 de octubre del 51, donde aparece acá el testimonio de Alejandro Espataro, que era el operador de guardia de ese momento, donde certifica la fecha, la transmisión. En aquella época, al no haber televisores a la venta, la gente lo veía en las vidrieras. Acá hay unas fotos de la torre de transmisión, que es la misma que está ahora emplazada en el Ministerio de Obras Públicas. El transmisor viejo, bueno, cómo se montaba. O sea, esto es un poco un testimonio previo al 51, ¿no? En los primeros charts de ajuste. Estamos hablando de una televisión donde arranca, ¿no? Tenemos que posicionarnos en el tiempo. En Estados Unidos ya había arrancado la televisión. En el 53 ya estaban haciendo color en Estados Unidos, con lo cual acá, en el 51, estábamos recibiendo lo que ellos tiraban de lo que es blanco y negro y nos lo daban o lo compraban a precio económico. O sea, equipamiento usado, siempre fue usado, hasta un momento determinado que el equipamiento empezó a ser nuevo. Pero los primeros 25 años aproximadamente de la televisión se basaron en tecnología que venía ya de segunda mano de los países que dejaban de usarlo y se metían en tecnología nueva. Bueno, yo sigo con un poco las fotos históricas de los que eran los móviles exteriores en aquella época. Estamos hablando de transmisiones con alto nivel de precariedad, o sea, microondas para enlazar estudio con planta, para poder llegar con la señal de exteriores a cada lugar. Hoy esto es un sistema satelital, pero durante muchos años, el sistema era una parábola apuntándole a la planta transmisora o al lugar donde recibíamos las señales. En aquella época todo era en vivo. Arrancaron sin ninguna posibilidad de grabar nada, simplemente porque no existía la grabadora de videotape. La grabadora de videotape viene después, o sea que Canal 7 se pasa una década trabajando en vivo y con algunas cuestiones fílmicas que se implementaron en ese momento, ya sea para hacer tomas de noticias con estas cámaras, que son cámaras a cuerda. Esto tiene una manija, no tenía batería, se le daba cuerda y la cuerda la hacía funcionar. Canal 7 estuvo, según me comentó una persona que lo vivió y que le hice una consulta, Canal 7 vivió una primera década 50-60 a pulmón, donde hacían las cosas como se podían. La llegada de los canales privados perfeccionó un poco todo el tema. Acá está la llegada de los privados en los 60, donde aparece Canal 13, Canal 11 en Buenos Aires, ¿no? Canal 9, después en el 66 aparece Canal 2. O sea, la incorporación de los canales privados introdujeron tecnología. La tecnología, por ejemplo, de la grabación en videotape. Como yo les comenté, bueno, acá hay una tabla. Como yo les comenté, la grabación en videotape aparece mucho tiempo después, 10 años después, más o menos del 51. Acá yo hice una tabla donde intenté reflejar en los tiempos los diferentes formatos que se utilizaron en la televisión. Algunos que se utilizaron acá y otros que no, otros que fueron formatos, los que están en gris, no sé si se ve acá el color gris, son formatos que no estuvieron nunca en Canal 7, pero que sí existieron. Resalté la primera etapa, 56-68. Esto es una variable, son años que tienen su rango de variación, no son estrictamente esos. Hay testimonios que dicen que el Auricon, que es la filmadora con sonido, cuando empezaron a aparecer filmadoras de 100 milímetros con sonido, que se llamaban Auricon, es esto que está acá, una filmadora ya de más nivel que la que era cuerda anteriormente. Acá esta es una foto del museo, el cartucho de 16 milímetros que sacaba y se ponía como un cassette arriba de la cámara, una novedad porque hasta antes era interno y había que enhebrarlo en algunos casos. Esto aparece aparentemente en la televisión en la década del 60 con los canales privados. Los canales privados traen de afuera la tecnología del fílmico con sonido. Se sincronizaba el audio de alguien que hablaba
y los sincronizaban con la imagen. Los noticieros salían así, salían una nota de exteriores con alguien hablando, como un fílmico hablando con sonido, mezclada con la famosa síntesis de noticias que la hacían en muda y el locutor le hablaba encima. O sea, esto tiene una convivencia relacionada con los recursos que había en cada época. O sea, la televisión tenía, y esto lo vamos a ver en forma sistemática, convivencia de formatos que se iban superponiendo, hasta que el tiempo hacía que se descartara uno y prevaleciera sobre el otro. Pero hubo muchos periodos en que se trabajaron con varios formatos simultáneos. Ahora vamos a ver cómo se reproducía, cómo se iba al aire esto. Los primeros programas de televisión eran series. Después que pasamos del esquema del vivo, aparecieron telefilms, Rin Tin Tin, Patrulla de Caminos, Lassie, los primeros telefilms que trajeron básicamente los privados. Y primero hacían esto, que era enfrentar para evitar el tema de estar en un salón oscuro con un proyector y la cámara adentro, empezaron a aparecer otro tipo de formatos. El proyector proyectaba sobre la cámara y la cámara transformaba el fílmico a video. Esto es igual que el transfer, exactamente igual, pero estamos hablando de la década del 50. La única diferencia es que esta cámara es de tubo y el transfer tiene cámara CCD. Pero después apareció con la televisión privada esta forma de hacer televisión, de proyectar las películas, que se llama telecine con multiplexer. ¿Qué hacía el multiplexer? El multiplexer lo que hacía era una serie de... Había dos tipos de multiplexer, pero le muestro el del espejo. Proyector de película número 1, proyector de película número 2 y pasaplaca de slides, el viejo proyector de diapositiva. Y con los espejos, en forma automática, se direccionaba la imagen óptica hacia la cámara. Una sola cámara podía recibir del proyector 1, del proyector 2 o del pasaplaca. Entonces, ¿qué hacían con esto? Cargaban en un rollo el programa, el telefilm, la película o la serie, y en el 2 cargaban la publicidad. Entonces, cuando iba la publicidad, simplemente bajaba un espejo, se quedaba el otro reflejando y en la cámara aparecía de la película a la tanda. Y cuando había un problema técnico, había que hacer una promoción de un programa con una placa, lo que había acá eran diapositivas. O sea, un pasaplaca donde había diapositivas, se ponía en la diapositiva sacada con una cámara de foto y revelada, y esto era la forma en que, de alguna manera, se hacían horas de televisión, más que nada los fines de semana, que no había programación, pasando películas y mandando placas. Esto, que se llama telecine, tiene esta forma física, proyector, multiplexer, la cámara está del otro lado, supongo, no se ve. Esto sobrevivió hasta la década del 80. El telecine se transformó en esto. Esta es la sala de telecine de ATC en el año 78. Era un salón gigante de punta a punta con islas de telecines. 6 islas de telecines que tenían su proyector de diapositiva que giraba, que está en el museo van a ver a uno, y proyectores de un lado y del otro. Y esto que está acá grande, que está también en el museo, es la cámara color. Entonces, todo el esquema de película en vivo era lo que se utilizó hasta que un día alguien dijo, esto no va más, hay que pasar esto a videotape, porque esto tenía un problema, que ustedes a lo mejor lo vieron alguna vez, saltar la película en el aire. O sea, están viendo una película y salta. Y porque es mecánico, el sistema es como una película de cine en aquella época. Entonces, para evitar justamente esas problemáticas y mejorar la calidad de lo que se estaba dando, porque estos telecines sobrevivieron 6 hasta que empezaron a dejar de sobrevivir. Entonces empezamos a usar los mejorcitos para los programas más importantes. Vamos a pasar un poquito por el tema de la cuádruplex. La cuádruplex es el formato de grabación que revolucionó la televisión en los 60. Un formato de cinta de 2 pulgadas, con unas máquinas que eran unos monstruos que tenían racks
a válvulas al lado para poder sostener el funcionamiento, un rack para la parte del control de los motores, otro rack para diferentes funcionalidades. Y la cinta Quadruplex es una cinta, como le dijimos, de 2 pulgadas, ancha, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verla, creo que sí, cuya grabación, esta es la cabeza que gira, se graba en segmentos perpendiculares, se imprime la grabación magnética perpendicularmente sobre la cinta. El audio queda lineal. Lo que puse acá fue un editor. En esa época no había edición electrónica, estamos hablando de los 50, de 60, principios de 60. ¿Cómo se editaba Quadruplex? Y parecía una moviola, con una lupa, una luz, una lupa, y cortaban con un cúter, era un empalmador. Tenían que buscar entre tracks, o sea, entre los segmentos, el punto donde no había señal impresa, y ahí cortaban. Entonces empalmaban y no se notaba, o se notaba poco, a veces se iba todo al diablo y aparecen por ahí algunas cosas de los empalmes. Pero la edición era netamente mecánica. La siguiente generación de Quadruplex, de mediados del 60, ya fue electrónica. Esta es la primera máquina color Quadruplex que entró al país. Digamos unas especificaciones muy rápidas, muy fundamentales. Que tenía 4 cabezas, que la cabeza giraba a 14.000 revoluciones, que el audio era mono, que se usaba en PAL analógico, no tenía ni still ni slow motion, o sea, con esta máquina era play a full velocidad y se terminó. Para el Mundial, por eso que en el Mundial 78, como estas máquinas no tenían slow motion, existía un aparato dedicado únicamente a eso, pero porque esta máquina no hacía cámara lenta. Uno de los puntos por los cuales aparece la siguiente generación de máquina es por el tema de la cámara lenta, la necesidad tecnológica, o artística, mejor dicho, de la cámara lenta. Esta máquina anduvo muy bien, pero como no hacía cámara lenta, ojo que este proceso de Quadruplex duró, en la tabla estaba por ahí, casi 2 décadas, desde blanco y negro a color. Lo que se graba en una máquina de esta de color no se puede reproducir en las otras blanco y negro. O sea, no es retrocompatible, porque tiene una tecnología que son distintas. O sea, si bien la compatibilidad total es de la cinta con los segmentos, es incompatible en cuanto a lo que está grabado ahí adentro. Vamos a saltear una parte que es su Illumatic, después lo vamos a poner de vuelta, porque estamos con cinta abierta. En cinta abierta el formato B, y ya que está el formato C, fueron los que dominaron el mercado. En realidad el mercado lo dominó el formato C. El formato B es exclusivo de este canal y de Telefe porque le compramos la tecnología a la firma Bosch. Y este formato B quedó únicamente en los lugares donde Bosch participó en la venta de tecnología. Con lo cual el formato B es esto que está acá, que es una cinta abierta de 1 pulgada, la famosa BCN, a lo mejor ustedes lo escucharon alguna vez nombrar. La BCN tenía la máquina BCN que grababa y reproducía tenía 2 estructuras básicas. La mochila, que pesaba 25 kilos, y la máquina fija. Esto es la que está todavía dando vuelta por ahí para hacer reproducción de la cinta formato B. Tenía un escáner o una cabeza chiquita comparada con las que vamos a ver después de formato C, cuyo tamaño es mucho más grande. Esta máquina tiene una alta calidad de grabación y reproducción, hace slow motion, pero con muy baja calidad. El slow motion que los alemanes en el formato B quisieron lograr para competirle a la marca Ampex, que era la que hacía el C. Imagínense que este es el televisor, un televisor blanco y negro, o color. La máquina Quadruplex graba por cada segmento, no graba toda la pantalla completa, graba partes de la imagen. Se llama segmentado, porque segmenta la imagen en líneas. Esta máquina hace lo mismo, porque tiene el escáner muy pequeño. Al segmentar lo que se graba en cantidad de líneas, para hacer cámara lenta, tiene que haber algo que esté haciendo storage, guardando lo que hace play en algún storage electrónico, y cuando junta todo un cuadro, ahí te lo pone en still. Y cuando junta varios,
hace cámara lenta. Es una cámara lenta, digamos, no mecánica, sino electrónica. El formato C es mecánico, es mucho mejor. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno hacía slow con la BCN, la máquina se comportaba como esas computadoras que vemos viejas, IBM, que hacen track, 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 que van y vienen. ¿Por qué? Porque tenía que hacer play y para atrás, hacer play y para atrás, para poder lograr acumular en una memoria electrónica, que es esto que estaba acá abajo. Este es el famoso frame store de la máquina, lo que acumula los cuadros. Entonces los acumulaba acá y la salida de video de acá analógico era en cámara lenta. Un delirio que no funcionó porque apareció casi simultáneamente el formato C. Yo acá puse más o menos un detalle de la creación mundial, el tipo de cinta, la pulgada, pero esto entra en Viamonte antes que este canal se formase. El tipo de Viamonte compra máquinas formato C, que después vienen acá, pero la compra en blanco y negro. En el canal, el formato C, el cuádruple siguió trabajando porque andaba muy bien en la década del 80 y entran por acá por el 87 las primeras máquinas de formato C. Este formato se impuso en todos los canales. El formato C ustedes van a ver acá. Fíjense el B, que es 7 y 11 nada más, los que usaban esto. Y acá ya empiezan a aparecer formatos que se usaban en todos lados. Estas son unas máquinas del formato C, de grabación, que ustedes la van a conocer como BBH o BPR. Esta es una BBH, esta es una BPR. En realidad es el nombre de la máquina. La gente asimila el formato al nombre de la máquina. BPR2 era el modelo de Ampex de la máquina que hacía la grabación y reproducción. Y BBH 3100 era el modelo de Sony, que son los que se compraron acá, para hacer también grabación y reproducción. Esto cambió el eje de la grabación porque esto tenía cámara lenta de una alta calidad. No sé si hay una placa con la cabeza. Acá está. Esta es la gran cabeza, la cinta enhebrada alrededor. Y hay una cabeza que gira. Y lo que se hace, lo que se imprime en la cinta es helicoidal, es largo, es diagonal a la cinta. Y en toda esa diagonal entra un cuadro completo. Entonces vos, deteniendo los rollos de la máquina y que la cabeza siga girando sobre ese track, te está haciendo un still, una imagen detenida. Y si querés cámara lenta, haces play y hay una cabeza que es únicamente para cámara lenta que se dedica a buscar el track de pantallas completas. Entonces todas las reproducciones de deporte, replays y artística que quieran hacer en cuanto a cámara lenta o imagen detenida, esta máquina fue, digamos, la gran solución para ese mercado. Por eso que se transformó en un estándar mundial. Yo les puse abajo los que son estándar mundiales de grabación, como el cuádruplex, como el formato C. Cuando el B es un formato raro, únicamente que quedó en la historia de Canal 7 en Argentina, ¿no? y de Telefe. Justamente uno de los puntos claves para nuestro negocio es la total compatibilidad entre formatos con diferentes marcas. El rollo de pulgada del C, este rollo de pulgada, es igual al B, pero la cinta está al revés. La emulsión está para el otro lado. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando no teníamos rollo de B? La dábamos vuelta. Poníamos la emulsión para el otro lado y transformábamos un rollo de C en rollo de B. Por supuesto, hablamos de rollo virgen, donde no hay nada grabado. Una vez que se grabó, chao, la compatibilidad murió. Yo pongo degradación en tercera generación porque esto, al ser analógico, era imposible que la grabación de la grabación de la grabación de la grabación tuviese calidad, porque se iba degradando cada vez que se pasaba de una máquina a la otra o se hacía una generación más. Esto es muy importante en edición. La edición en televisión es algo muy importante, con lo cual el hecho de tener máquinas que se bancaran varias generaciones es muy importante para los procesos de edición o de postproducción. El concepto de archivo, digamos que se empezó a manejar a partir de que hubiese documentación histórica valiosa. Pero la idea de preservación, aunque parezca mentira, es muy nueva.
Seguimos con lo U-matic. Ahora vamos a empezar con los formatos de cassette. El U-matic es el primer formato de cassette. En el 77 arranca el U-matic en la televisión argentina en blanco y negro. Cuando llegamos a la televisión color, en el 78, aparece esta máquina. Esta máquina es la primera máquina que entró al país, U-matic, versión mesa, y esta es la versión mochila. Con esto se editaba y se mandaba al aire, y con esto y una cámara salían a hacer noticias. Lo que hoy es una camcorder, como la que nos está grabando, que tiene un disco adentro o una memoria electrónica, antes era un cassette de 3/4 de pulgada, que tenía dos versiones, creo que tenía 20 minutos y 1 hora. El noticiero se le daba lo de 20 minutos, que es lo que entraba acá en la mochila, y acá podía reproducir o el grande o el más chico. Este es un formato de uso, lo que nosotros llamamos no broadcasting. No es un formato que, digamos, que esté homologado para transmitir o para grabar un programa. O sea, no van a encontrar programas de televisión grabados de una en U-matic. Los van a encontrar copiados a U-matic. ¿Y por qué lo van a encontrar copiados? ¿No se acuerdan que les dije que en la época del 60 la distribución al interior de los programas era a través de fílmico? En la década del 80 eso pasó a ser un U-matic. Porque un U-matic en el interior la tenía cualquiera, entonces le mandaban, en lugar del rollo de pulgada o de cuádruplex, que es el máster, le mandaban una copia en U-matic. Por eso los programas entran a grabarse a partir de cuádruplex o C o B a U-matic, porque era el formato de distribución. Y acá lo que hice yo acá es mostrar una imagen muy sencilla de... El rollo es muy fácil de ver la cinta, porque sale por un lado, es una cola, se enhebra, pero el cassette lo que hace es sacar la cinta de adentro, la enhebra dentro y la hace pasar por la cabeza. Entonces acá hay dos velocidades, como dijimos siempre. La velocidad de transporte de la cinta y la velocidad de la cabeza que gira. Esto es la forma, digamos, en que se enhebra o desenhebra una cinta, ya esta de cualquiera, porque la Betacam es igual. Todo lo que tenga una cinta de video magnética, siempre el desenhebrado es para hacerla pasar de una cabeza más chica o más grande, pero que sale de la cinta del cassette, se usa, se hace play, se hace record, se rebobina con imagen, ya rebobinado sin imagen, se mete de vuelta adentro y se rebobina sin imagen, pero digamos que el proceso de enhebrado y desenhebrado es la revolución del cassette dentro de la televisión, hasta que apareció el beta. Antes hubo otro acá. Acá hubo en este canal, en la época de los 90, hubo una prueba de utilizar un formato barato de Sony que se llamaba Hi 8, que es un casetito chiquitito como el VHS-C, que pensaban que como era barata la máquina, como era barata el cassette, como era barata la reproducción, se compró, no sé, 10 cámaras para el noticiero y todo el esquema de edición. Y lo sacaron a patadas porque la calidad, digamos, técnica de esto era muy pobre, duró poco tiempo. Aparece la beta es otra de los puntos revolucionarios. La beta es un formato de cassette, ya de media pulgada, de altísima calidad broadcasting y que se transformó en un estándar porque todos los canales, para sus noticias o para su producción, adoptaron beta. La camcorder, cámara con grabadora, se ensamblaba, esto eran separadas y se unían. La de mesa, para editar o para mandar al aire, y todo lo que es la parte de el menú de cassettes de opciones de duración que había en esa época. Este es un estándar de altísima prestación. Acá está la cabeza, o sea, lo que se llama drum. Drum porque es tambor. El drum es el que sostiene las cabecitas que están por ahí metidas en el medio, que es lo que imprime la imagen, el dominio magnético en la emulsión. Estos son los canales de audio, el video y la parte de sincronismo y control. Bueno, esto es muy importante, es un formato de componentes. Hasta acá
formato C, el B, la quádruplex, la conectividad del equipo de entrada y salida era el video compuesto. O sea, un cable solo donde tenía color y blanco y negro en el mismo cable. Ese video compuesto es el mismo que se transmite por el transmisor analógico. Y es bien analógico. Aparece la beta y aparecen los componentes separados. ¿Por qué? Ese video compuesto estaba formado por luminancia y croma, R-I, B-I, una ecuación de crominancia. Esta máquina te permitía grabar los componentes separados. ¿Y de qué servía eso? Servía que la cantidad de generaciones de edición soportaba mucha más calidad en diferentes grabaciones. La calidad, digamos, en componentes, al no estar afectada por un tema relacionado muy técnico a un tema del video compuesto, hacía que esta máquina fuese excelente para edición. Entonces se lograban productos de mucha más calidad, a pesar de haber sido editado varias veces, y copias muchas mejores que con todo lo que vimos anteriormente. Este es el punto de inflexión en cuanto a la calidad de imagen que hubo en televisión. Los puntos de cambio tecnológico de este canal están relacionados con hitos de transmisión históricas. No sé, el Mundial 78, como para empezar. El Mundial de Básquet del 90. O sea, los compromisos asumidos por la empresa para enfrentar diferentes eventos generaban los recambios tecnológicos. Y aparece el tema del disco, el siguiente evolución. Esta evolución que está acá, estamos hablando, fíjense, del 2003. XD-Cam, que inclusive hasta nacimiento, ¿no? Pero entró acá en el 2005. Con lo cual estábamos trabajando con las cámaras Bosch en su etapa final, sacándole imagen a lo que no se podía sacar, con las máquinas Beta con sus 20 años a cuesta y con todo un esquema de la estructura que lo rodeaba en la misma condición. Los switchers, el transmisor, el sonido, la iluminación, todo lo que tocásemos del canal en este punto del 2003-2005 era para tirar toda la basura. Fue un momento muy difícil donde hubo que tomar decisiones. Y bueno, dentro del esquema del marco del videotape, o sea, de la grabación, o sea, se tomaron muchas decisiones en este punto. Transmisor nuevo, cámaras nuevas, no sé, consola de sonido nueva, gráfica nueva. Y también empezamos a trabajar con algo nuevo para la parte de grabación. Y aparece el disco óptico. Se termina la cinta, esto fue acá en el medio el mundo ya venía en transición, nosotros no la vimos. Pero llegamos al disco y apareció la XD-Cam. En su primera etapa, su versión SD, que fueron el primer ciclo digamos, del recambio tecnológico, porque el HD estaba muy lejos todavía desde el punto de vista de la implementación real y de los costos. Entonces decidimos trabajar en SD hasta que, por un tiempo, como una transición de emergencia. Con lo cual hay máquinas, esta es SD, esta es HD, pero no importa, el disco es parecido, quizás cambia algunos formatos de grabación, que ahora vamos a mirarlo, pero en definitiva lo que se cambió fue el concepto de que se acabó la cinta. Se empezó a grabar ya ya en digital, totalmente digital, con un sistema de compresión que permitía un mayor rendimiento en el almacenamiento. O sea, apareció la compresión de video, que es una forma de reducir la tasa de datos de la señal que viene de la cámara. En lugar de ponerle todo como viene, se la reprocesa para que pueda meterse adentro del disco. Y bueno, eso es un poco el parámetro para trabajar con las calidades, para lograr algo que fuese útil, que rinda y que la calidad de salida fuese aceptable. El XD-Cam es lo que estamos trabajando ahora. Pero también ahora viene el tema de que cada uno de esos disquitos hay que reducirlos, hay que archivarlos. Y aparece un dispositivo que es el cartridge, que físicamente es un disco un poquito más alto. Esta es la versión, digamos, hacia donde va la librería de almacenamiento, o debiera ir
la librería de almacenamiento del canal para poder pasar de ese disco que es de campo, que es un disco para salidas exteriores o para grabación de un programa, ya meterlo en algo que sea de almacenamiento más masivo. Y el ODA, famoso, que es la sigla de Optical Disc Archive Cartridge, es la opción que elegimos por ahora para poder ir para ese camino. Ojo que no estamos solos con esto. O sea, uno ve la tendencia mundial que hay y qué disponibilidad hay de alternativas que te ofrece el mercado y pensamos que este es el camino más amigable entre los discos que teníamos y la forma de almacenamiento masivo. Fíjense que nosotros todavía no tenemos esto, ni siquiera este, y sin embargo estamos transfiriendo. Quiere decir que el siguiente paso será ordenar un poco más eso, tenerlo guardado en algún repositorio central y además tener un sistema de catalogación que te permita la búsqueda de esto de forma rápida y de acceso a cualquiera. Nosotros estamos para plantearle el futuro y que alguno lo tome, pero hoy nos cuesta mucho más que nunca. Bueno, gracias.